Arturo Fuentes, profesor de inglés, la Escuela Gabriela Mistral, Sí. ubicada en Los Cobihues, el número no me acuerdo, 11. 900 algo, todavía, como son 3 dependencias, Ya. manejamos 3 números, entonces hay de repente una pequeña confusión. Ah, pero por ahí está. Sí, está ahí en la Teniente Merino. Exactamente. Bueno, ¿cómo les ha ido? Hoy día tenían una ceremonia bien interesante. Sí, primera vez en la provincia de Linares se llevó a cabo una premiación de certificación, una certificación que buscaba entregarle aquí a nuestros alumnos que pasaron por una prueba bastante complicada, ¿cierto? Y demostraron ciertos conocimientos en el idioma inglés. Ahí estamos mostrando parte ya. de la ceremonia que hubo en la mañana. Correcto. Nosotros, bueno, por primera vez este año ya estaríamos replicando la experiencia nuevamente, partimos en abril, y buscamos que nuestros alumnos, ¿cierto?, sean capaces de mostrar todas sus habilidades y que ellos, una vez que salgan de acá de nuestro colegio y partan a su colegio de continuación, ellos se lleven un certificado emitido por la prestigiosa Universidad de Cambridge de Inglaterra, en el que dice que ellos tienen ciertos logros en el inglés, ya que manejan ciertas habilidades dependiendo de qué tipo de resultado obtuvieron. Entonces se hizo las gestiones con el chileno británico, el instituto que está aquí allá ubicado en Valparaíso, en Viña del Mar, perdón, y se logró una súper buena relación durante todo el segundo semestre del año pasado. Se logró que ellos enviaran una representante que explicara, hablara con los apoderados, que ellos también tienen que estar súper involucrados con todo este tema educativo, qué es lo que se estaba haciendo, los talleres que se iban a realizar, para que obviamente se eligieran los alumnos que habían logrado las aptitudes para poder rendir esta prueba. Interesante. Ahora la prueba, ¿qué onda? Estándares internacionales? Correcto. Sí, Sí, de hecho, por ejemplo, en Chile los terceros medios realizan el CIMSE de inglés. Ya. Y el CIMSE de inglés está muy enfocado, toma mucho lo que es la prueba KET que nuestros alumnos tomaron ahora en octavo. Ya. O sea, es un símil. Quiere decir de que nuestros alumnos ya antes de básica están más o menos preparados para lo que sería un CIMSE en tercero medio. Ya. La prueba se divide en 4 partes, que considera la parte de lectura y escritura, reading and writing, la parte auditiva, listening, y por último la parte de speaking. Entonces ellos tenían, por ejemplo, 1 hora 10 para responder preguntas que estaban acotadas a su ámbito escolar. Ya la prueba estaba orientada al ámbito escolar que ellos vivían, porque también existe esa misma prueba, pero para gente, por ejemplo, natural o más adulta que quisiera ir midiendo sus conocimientos de inglés. Entonces, se prepararon todos los chiquillos con nosotros, con un hablante nativo, que el colegio siempre se preocupa de tener profesores o co-teachers, que lo llamamos en este caso, para que ayuden en la labor del profesor. Durante el segundo semestre fue algo súper express, fue una experiencia quizá un poco bajo presión, por decirlo así, pero los chicos lo llevaron súper bien. Bueno, es interesante esto porque los niños empiezan desde pequeños a escuchar el inglés, les empieza a gustar. Sí. Si viene un hablante nativo y está ahí, claro, empiezan a interactuar con él. Sí. Entonces, la corrección es inmediata cuando esa palabra no está, o por imitación, Claro. cuando uno es niño imita mucho mejor. Yo le contaba fue la ceremonia. Efectivamente, un profesor se encuentra a veces un poco limitado. Uno, si bien puede manejar un gran conocimiento de la lengua en sí, a nivel de pronunciación, por ejemplo, siempre se le escapan algunas cosas. Entonces, Claro, porque uno no es nativo. Claro, exactamente. O sea, uno ya maneja como alguna lógica y patrones, entonces, pero llega un momento en que trabajando en un texto fácilmente uno se pierde, por ejemplo, ¿y cómo se pronuncia esta palabra? A veces uno lo puede sacar como estrategia de ayudar a los alumnos que busquen eso más adelante en sus casas, pero tener un nativo, un hablante nativo que inmediatamente dé ese feedback, genial. Y además el inglés tiene esas características tan especiales que ni ellos mismos dominan toda su lengua. Claro. Una vez había una persona que tú lo conoces, John Crane. Él estaba aquí en Chile, americano de tomo y lomo Ya. toda la vida. Me imagino. Claro, de Baltimore. Entonces llega alguien de allá y lo primero que se hace, él mismo le cuenta cómo se pronuncia tu apellido. Claro. Entonces, porque tienen palabras que tienes que ir al diccionario a ver cómo se pronuncia. De hecho, no sé si a veces pienso que es un miedo que las personas tienen de hablar inglés o el chilenismo, el creer que lo pueden decir, a veces lo dicen mal. No sé qué se ve peor hoy en día, sino jugarse o creerse que habla inglés de repente o no atreverse a hacerlo, ¿ya? Las dos son complicadas. Las dos son Pero complicadas. esa cosa no es solamente de Chile. Yo escucho a los españoles que tienen lo mismo. No hablamos inglés porque somos vergonzosos, tímidos. Entonces parece que... Y también tienen todo un atrás cultural de un rechazo
un poco al tema del inglés, los argentinos también son súper literales para, veamos el tema de la pasta de dientes Colgate, le dicen Colgate. Colgate nomás. Entonces, en ese sentido creo que Chile está un poquito más... Los argentinos, los españoles hablando inglés, y nosotros debemos sonar iguales. Así que eso, bueno, nos ayuda en tema a mejorar nuestra pronunciación, el cual hablaba del un hablante nativo, y también cuando los profesores igual se preocupan de perfeccionarse un poco y todo eso. Entonces esta instancia... ¿A ustedes les sirve porque están conversando con él? Sí. O sea, con un nosotros, de verdad, claro, ¿no? o sea, es como le decíamos, nosotros para los talleres que lo llamamos esta certificación, trabajábamos 1 hora con un grupo pequeño, quizás no tan relacionado con la prueba en sí, ¿ya? Sino que eran cosas un poquito más, quizás juegos, pero que ya involucraba más interacción en el idioma. Después el segundo grupo, que ya está el grupo de avanzada, que le llamamos el grupo que iba al choque de la prueba, ¿ya? Que ya le hacíamos ensayos, que trabajamos en conjunto con Seth Hansen, que es el nombre de esta persona, el americano que estuvo acá. Y finalmente 1 hora de planificación en conjunto, en que aprovechamos súper bien, conversamos bastante. A mí también, el profesor de repente se queda un poco estancado, ¿cierto? Cuando uno ya no tiene ese feedback, quizás más fluido, a menos que haya un alumno brillante, y ya que eso sería ideal en todo colegio, en toda clase, ideal, que a veces lo hay, en el curso, en el colegio, y hay muchos muy buenos alumnos que son capaces de hablarme de vuelta, o sea, eso es genial, pero a veces cuando uno como profesor empieza, en inglés llamamos rusty, que es como a oxidarse. Entonces cuando uno habla y no recibe de vuelta, claro, uno empieza un poquito a estancarse. Entonces en este caso me sirvió mucho a mí también en lo personal trabajar con un co-teacher, en este caso que era Seth Hansen. Claro, porque uno podría decir, puedo ver películas en inglés, puedo escuchar música, sí, pero claro, ir escuchando, pero te falta estar en la interacción. La interacción, el hecho, son muchos elementos que podríamos mencionar. Yo siempre se habla de que uno piensa que cuando habla inglés está traduciendo en la mente, ¿ya? Eso es hasta cierto punto, cuando uno ya va avanzando en el idioma, va escalando, ya no hay un proceso de traducción mental, sino algo espontáneo, hablo. ¿Ya? Entonces, cuando uno no empieza a trabajar eso, se va oxidando y resulta que te cuesta conversar de las cosas más normales. Entonces, yo aproveché la instancia el año pasado, me sirvió mucho, de repente cosas súper casuales, hablando con él en inglés, seguimos comunicando en inglés y él agradecía, porque llevaba 2 años acá, y de repente puro chileno, él aprendió, claro, aprendió mucho también de español, o sea, él se maneja súper bien. Claro, es que lavar el oído, como dicen algunos. Correcto. Claro. Sí, hay que aprovechar la música. Hoy en día los chicos en el colegio se acercan mucho por la música, por las películas, el fenómeno youtuber, hoy en día, el hecho de los canales de YouTube que llaman mucho la atención de los chicos, hay muchos youtubers ingleses, entonces ellos empiezan a acercarse ya sin darse cuenta y empiezan a aprender también sin darse cuenta mucho de las cosas que están haciendo. Entonces canalizamos todo, lo llevamos a un objetivo y los chicos, genial, salen súper bien. Claro, de pronto van apareciendo grupos ingleses, me acuerdo cuando estaba hace hartos años los Rolling Stones, los Beatles. Claro. Uno estaba más cargado al inglés británico, claro. Obviamente, aparecen otros, qué sé yo, Frank Sinatra, para el otro lado. Sí, bueno, se supone que técnicamente los textos escolares vienen orientados siempre por el inglés que sea más puro. ¿Ya? Y es como decir español de España, el español chileno. Nosotros, si bien yo creo que el acento es neutro hasta cierto punto, no somos súper puros en el idioma, nosotros ya lo modificamos, algunos lo dicen que prácticamente aberramos el idioma español. Y lo mismo allá en Inglaterra y con la diferencia en Estados Unidos, ¿cierto? Que son las 2 ramas más fuertes del inglés que existen. Sin embargo, si bien todo lo que se enseña atrás de estar orientado al inglés, estamos tan bombardeados por la cultura norteamericana, es muy fuerte, que inmediatamente en vez de decir la pronunciación de car o car, que sería en británico, decimos car, con toda la R ahí de rompe y porrazo, car, porque así lo escuchamos. Entonces, no está mal, es una alternativa, y al final nosotros quedamos los chilenos con una mixtura de 2 pronunciaciones. Claro. Al final yo no encuentro que sea tan malo, sino que es propio del chileno. Mira, si al final les logra entender, que mientras no se muera de hambre, digo, pero uno de los temas que tú lo sabes muy bien es que los ingleses hablan de más abajo que nosotros. Claro. Nosotros hablamos muy la parte de arriba, entonces... Claro, cortan... Entonces nosotros decimos carne, ellos car, ¿no? Sí, no, sí. Son tantas las diferencias. Como estudiante, cuando tuve mi oportunidad de estudiar, uno afina harto leído con la parte británica, pero la verdad es que siempre tiende a ser más sencillo el norteamericano, ya porque es un poco más vocalizado de tal forma que para una persona, por ejemplo, latinoamericana es más fácil entender. O sea, que una palabra, o no lo explico a algún alumno, que una palabra tenga una R escrita, pero no la pronuncies,
es complicado. Entonces, no, son diferencias que uno al final trata de aprenderlas. Yo trato de ser súper neutro. Entonces, cuando enseño a los chicos se dan cuenta que es muy similar a lo que ellos escuchan a veces en su música, en sus películas, etc. Interesante. Y ahora estamos hablando con Arturo Fuentes sobre el inglés y la experiencia de los chicos, que ha sido fascinante. Fascinante, sí, no, de todas maneras. Hoy las poleras, los chicos todos con palabras en inglés, ahí están sí, no. en los baños, restroom. Sí, eso fue, cuando yo empecé el año pasado a trabajar ahí, sí, algo que me llamó mucho la atención. El colegio tiene un sello, tiene 4 sellos. Tiene el sello del desarrollo de la galleta. Ah, no, esa galleta tiene alto en sodio. Claro, claro, pongámoslo así, es como un sello de calidad. Claro, alto en desarrollo en inglés. Y al principio uno llega con una expectativa. ¿Y qué tan cierto puede ser eso que te digan y que te pongan así como la presión? No presión, pero la responsabilidad de que tienes que mantener eso. O sea, el colegio tiene un desempeño alto en inglés y algo que yo fui paso a paso me di cuenta que efectivamente fue así. Los mismos profesores me decían, de otros colegios valoran mucho a los alumnos de inglés del colegio de la Mistral cuando van a su colegio de continuidad porque se nota una diferencia que no podríamos explicar quizás. Decir que son los mejores no, sino que han tenido quizás un mayor desarrollo en algunas habilidades que otros alumnos. Entonces eso igual nos llena de orgullo y algo que yo dije, chuta, si hay una línea de profesores que estamos siguiendo, tengo que tratar de llenar bien los zapatos. Y me sorprendió y me di cuenta que efectivamente que el baño tuviera, o los lugares tuviera cada nombre en inglés. Claro, no era solamente algo así como para llamar la atención, sino porque al final era el resultado de todos estos años de esfuerzo del colegio por demostrar que el inglés es una herramienta súper válida. No es un cliché cuando uno dice que abre puertas, incluso hay un programa gubernamental que se llama Inglés Abre Puertas, que es para colegios estatales y municipales subvencionados, sino que efectivamente el hecho que un colegio, o sea, que el inglés abra puertas, a futuro efectivamente lo hace. Hoy en día un currículum siempre va a ser mejor mirado. Sí, claro, mejor. No solamente hablar en inglés, porque los niños siempre dicen cuando vayamos a otro país de repente, o cuando vengan extranjeros, pero no solamente eso, sino que pueden leer sí, o sea, paper, todas las cosas. La mayor cantidad de la información en el mundo está en inglés, solo que nosotros vemos solamente la que está en español. Sí. Pero en todo el mundo siempre la mayor información está en inglés. Entonces es necesario fundamentalmente y se nota la diferencia en una persona que tiene cierto manejo. Oye Arturo, a ver, escuchemos algunos de los testimonios que nosotros grabamos allá en la mañana donde tuvimos. Vamos a ir con, a ver, ¿cuál tenemos ahí en primera plana? Incluso a ti también te grabamos, creo. Sí. O sea, a ver si lo tenemos ahí, Arturo, lo escuchamos al tiro, allá en directo, qué es lo que estaba pasando, ahí, in situ. Es para el que estamos, así que es un programa ahí, salimos los dos. ¿En qué estamos? Y queremos mostrarle una experiencia que ha sido bastante exitosa, por lo que todos vamos viendo y conversando, porque este colegio Gabriela Mistral, ubicado aquí en Linares, está trabajando hace años en inglés, pero cuando terminan no se certificaban. Y ahora hay una certificación que ha ido funcionando. Señora Claudia Martínez, del Instituto del Cambridge de Viña del Mar. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, un gusto estar acá. Estamos participando en la ceremonia de entrega de los certificados, es el último paso en esta certificación del idioma con Cambridge English Language Assessment, del cual nosotros somos centro autorizado en Viña y que venimos trabajando aquí en la región del Maule hace bastantes años ya. ¿Pero dónde? Principalmente en Talca y Curicó. Primera vez que estamos trabajando en Linares, fue un desafío, pero un desafío que ha resultado muy positivo. Estamos contentos de traer esta certificación. Lo fantástico de Cambridge English es que a través de los centros como nosotros se puede acercar pruebas internacionales de carácter de reconocimiento mundial a colegios, a niños, estudiantes, a adultos. Son pruebas que no se crean en Chile, son creadas en el extranjero, nosotros las aplicamos y luego se devuelven al Reino Unido, a la Universidad de Cambridge, donde son revisadas, evaluadas y luego se entrega el certificado. Por tanto, es un estándar totalmente internacional donde nosotros como centro no tenemos ninguna participación más que la aplicación de la prueba. Ahora, ellos lo hacen aquí aprendiendo bajo la tutela de ustedes, bajo la supervisión. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la pedagogía?
En este caso, en el caso del Colegio Gabriela Mistral, es su proyecto de inglés, es su programa, su clase de inglés desde que están en pre-kinder hasta que llegan a octavo básico. Solamente nuestra injerencia fue venir a aplicar las pruebas. Sí se hace un trabajo de apoyo que consiste en pruebas de ensayo, similar en formato a las pruebas oficiales, charlas para los alumnos para que conozcan de qué se trata, para motivarlos a que rindan estas pruebas, charlas por los apoderados, para que entiendan, ¿cierto?, las oportunidades que le están abriendo a su estudiante, y también un compromiso muy fuerte del colegio, porque el colegio cargó con el costo económico de estas pruebas. La verdad es que tienen un costo económico por el valor que tienen. Los exámenes Cambridge English son válidos de por vida. Cuando el estudiante quiera utilizar su certificado, lo va a poder hacer porque se va a seguir estando reconocido. Y eso tiene un valor, y el colegio ha cubierto ese valor. Eso es el compromiso más importante que ha llevado el colegio. Nosotros solamente venimos como un ente que aplica la prueba y que trata de dar el apoyo más íntegro que podamos, el cual llega hasta este punto, hasta la entrega del certificado, donde se cierra el ciclo. Quiero conocer un poquito más de la prueba. Tiene que ser, me imagino, para leer, escribir, el audio, claro, a ver. Se miden las 4 habilidades del idioma: escribir, leer, escuchar y hablar. La prueba que ellos tomaron era 3 papers, 3 componentes, pero que miden estas 4 habilidades. Por ejemplo, en la prueba de hablar, la idea es que sea lo más real posible del enfoque comunicativo, conversar. Por tanto, ellos no es el alumno con un profesor, sino que son 2 alumnos y un examinador que les va guiando, que les va haciendo preguntas, que les permite interactuar entre ellas, además de un examinador extra, un segundo examinador que es el que va evaluando. Por tanto, el niño no se siente evaluado, se siente que está en una situación real de conversación, porque está guiando una prueba y es otra persona que está en una esquina, que no tiene ninguna presencia en el momento, es la que evalúa. Y se evalúa después, al final, porque lo que buscamos es ver el total, la habilidad completa. Se logra comunicar, logra transmitir un mensaje. Es lo mismo con la parte de escritura, por ejemplo. No se mide el error, no se mide que escribió la palabra mal. Tenía que escribir un correo simple de 30 palabras. Lo logró hacer, logró entregar el mensaje. Lo que evaluamos es lo que ellos pueden hacer. Eso es lo que evalúa Cambridge English, lo que ellos pueden hacer. Y en este caso todos los niños demostraron que sí, que pueden, que se pueden comunicar. Bueno, esto también nos gustaría que se replicara a otros niveles, que haya más colegios estudiando inglés aquí. Ahora, desde la experiencia de ustedes, conociendo la realidad chilena, ¿dónde nos cuesta más? ¿Nos cuesta más el listening, escuchar? Porque nos enseña habitualmente a escribir. Yo creo que por ahí hay una falencia, porque la vida es mucho más hablar que escribir. Exactamente. Va dependiendo de realidad en realidad. Yo creo que la principal falencia siempre está en el hablar, que es por un tema de tiempo, cierta dedicación que hay que darle, porque cada alumno va desarrollando su habilidad productiva a su propio paso. Es lento, siempre hay un periodo de silencio en el que puedo comprender todo lo que me dicen, pero aún así no puedo producir yo una oración con significado. También la escritura, se le da mucho a la escritura, pero también tiene que ver con la gramática, con el vocabulario, pero de ahí a poder hilar un mensaje concreto y unido, ¿cierto?, entrelazado para escribir un pequeño párrafo, un pequeño correo, también hay un trabajo importante. Siempre estamos al debe con el hablar y el escuchar. Yo creo que es lo que más se cuesta hoy en día, porque escuchamos música en inglés, vemos sitcoms en inglés, los adolescentes tienen mucho del inglés, pero ¿cuál es el propósito? Hay un trabajo ahí cognitivo que hay que trabajar en el aula, que es lo que agrega el profesor de inglés, el trabajo cognitivo. ¿Para qué voy a escuchar? Para entender lo general, para entender información específica, para extraer un poco de información y completar este texto que tengo aquí que me faltan algunas partes. Ahí está el trabajo que falta siempre desarrollar, que es lo que yo veo en la realidad general de los colegios. Pero creo que en este colegio se ha sabido trabajar bien las 4 habilidades. Ellos le dan mucha importancia a lo que es hablar, escuchar, escribir y leer, por supuesto, sí. Una de las cosas básicas es que casi toda la información, los papers que uno encuentra están en inglés, en la web. Entonces, si uno quiere acceder a mucho más conocimiento, necesita esta herramienta. Sí, de todas maneras, hoy en día, bueno, el inglés es el idioma universal de las informaciones, de la comunicación. Abre puertas realmente. Ellos van a obtener un beneficio inmediato, apenas salgan de cuarto medio de la universidad, cualquier universidad, centro de formación técnica, inglés transversal, y no van a tener que hacerlo porque van a tener su certificación. Hoy en día ellos certifican un nivel A2,
lograron el nivel A1 y es finalmente el nivel a lo que está los inglés transversal, los cursos de inglés transversal, pero también les va a abrir puertas para viajar al extranjero, para cursos de capacitación, para ayudarlas con su propia profesión. Siempre es una herramienta extra que hoy en día es totalmente necesaria. Bueno, thank you very much. Muchas gracias, Claudia Martínez, de Viña del Mar, son ustedes, por haber estado con nosotros en estas certificaciones. Muy bien. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Ya, volvemos al estudio, ¿en qué estamos? Ya, volvemos aquí al estudio y también me llamó la atención una chica alumna que... Martina Tapia. Martina, muy hábil para la comunicación, en español, digamos así. Claro. ¿Tenemos a Martina por ahí, Dire? Ya, vamos con Martina entonces, mira, escúchala. Bueno, seguimos en el colegio y conversamos con Martina Tapia, una de las alumnas certificadas. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz por este logro que hemos logrado compartir con mis compañeros. También gracias a los profesores que hicieron esto posible, porque fue su ayuda que nos motivó mucho. Ahora, ¿empezaste desde pequeñita aquí estudiando? No, yo empecé desde sexto. Ya. ¿Pero venías de otro colegio? ¿Cómo fue? Sí, Cuéntanos, a ver. yo venía de otro colegio y en el otro colegio yo no practicaba mucho el inglés. Y acá, con mi profesora Claudia Wegener, me incentivó bastante para seguir con la línea del inglés y lo seguí y me fue súper bien. Ahora, ¿cómo fue esa manera de incentivar y de motivar? ¿Qué te decía? ¿Te ayudaba? ¿Te cantaban? ¿Qué hacían? Es que ella descubrió que yo tenía capacidades, entonces ella siempre me incentivó a seguir y que siguiera estudiando y que le pusiera empeño y me resultó bien el seguir poniéndole empeño después de que no sabía tanto, no me iba tan bien. Y eres hábil para hablar el castellano también, lo cual facilita bastante las cosas. Sí, eso me facilitó bastante. Bueno, muchísimas gracias, que estés muy bien. Ya, gracias. ¿Y tus papás cómo están contentos? Sí, también súper contentos por este logro que obtuve. O sea, profesores, directores, todos contentos. Todos contentos, obvio. Muchas gracias. 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 Bueno, conversaciones que tenemos aquí en el colegio. Volvemos al estudio. Bueno, hicimos una nota con Arturo allá, con Chiqui. A ver, pongamos la nota, Arturo, un pedacito así, alcanzamos. Ya. Vamos con la nota. Seguimos aquí en el Gabriela Mistral conversando con el profesor de inglés, de English Teacher, Arthur Fuentes. Pero ¿cómo? Bueno, Arturo Fuentes. Bueno, nos gustaría que nos contara un poquito de la experiencia en el aula diaria. Ustedes tienen un profesor nativo también. Sí, su nombre es Ed Hansen y él participa con los talleres de inglés avanzado. También asistí el año pasado a la profesora de inglés cuando estaba ella, Miss Claudia. Y bueno, la experiencia, el trabajo en aula de acá de chiquitito siempre lo dividimos en trabajo por área, ¿cierto? Área de hablar, ¿cierto? Leer un poquito, a medida que van creciendo se van un poquito aumentando el grado de dificultad de acuerdo a la edad correspondiente y al nivel que se encuentren. Ahí, aparte de eso, también trabajamos con talleres de jornada escolar completa, es decir, durante el horario de clase, talleres que refuerzan ciertos aspectos. En este caso trabajamos uno que se llama Oral Skills, que básicamente promueve el hablar a los chicos en inglés. En Chile pasa mucho que muchos chicos saben demasiado leer, entienden o escuchan, pero no son capaces de producir. Entonces se produce un problema en que no pueden demostrar lo que saben realmente al momento de hablar. Esto promueve que estos chicos usen lo que van sabiendo en forma de hablar, de comunicarse, crear diálogos, esa es la idea. ¿El profesor nativo de qué parte es? ¿De dónde? Él es de Estados Unidos y es de una zona que se llama Saginaw en Michigan. En este momento lamentablemente no pudo venir, tuvo una complicación. Pero él siempre trabaja con nosotros como un co-teacher. Ya en este caso el colegio se preocupó todos los años siempre de tener un hablante nativo que trabaja acá en el colegio, que refuerza el trabajo del profesor, asiste, da ejemplo, modela, porque muchas veces se nos escapan algunas cosas como profesores, ¿ya? Pero él siempre está ahí ayudando y promoviendo también el tema y súper cercano a los chicos ya en casi 2 a 3 años de trabajo. Me ha preguntado porque Estados Unidos, la parte sur, habla mucho más lento, claro. Es más fácil entenderle a los de Baltimore, que es cualquiera parte del norte, es nada difícil, porque es una velocidad enorme. De hecho, bueno, él como ya lleva 2 años, hablamos bastante, y él me cuenta que trató de adaptarse acá a los chilenismos, él entiende bastante bien el chileno,
entonces ya más o menos entiende cómo tiene que comunicarse, cómo tiene que hablar, cómo se dirige a los chicos, entonces por lo tanto en ese sentido él se adaptó bastante bien y habla súper calmado, es bastante pedagógico él para lo que hace, entonces nos ha ayudado una enormidad. No, pero nativo obviamente se va pegando el acento que ellos hablan. Correcto, ¿no? Sí, nuevamente recalco el esfuerzo del colegio de preocuparse en ese aspecto también, o sea, no solamente un profesor de habla o de lengua inglesa, como yo en este caso, sino alguien también que realmente maneja el idioma en un 100%, un nativo del idioma inglés, y eso no todos los colegios lo tienen. Arturo Fuentes, muchas gracias. De nada, un gusto, qué bueno que vinieron. Profesor de inglés de aquí, de este colegio que desde chiquitito empiezan a hablar. Prekinder, de bien chiquitito empezamos cantando, yo estoy de prekinder a octavo, empezamos cantando, saltando, bailando, instrucciones, cuando más grande siempre obviamente hacemos cosas como esta. Ahora, cantando se aprende más fácil a veces. Así dicen y yo lo he comprobado. Muy bien, muchas gracias Arturo. Bueno, conversando acá en el Gabriel Mistral con uno de los profesores, conversábamos con la persona que certifica, en fin. Creo que es importante que todos nos motivemos en aprender una lengua extranjera, en este caso el inglés. Volvemos al estudio. Volvemos para despedirnos. Bueno, ahí estabas hablando allá. Sí, ahí estaba. Bueno, correcto. muchas gracias Arturo por estar con nosotros, Sí, por haber venido, y creo que es un buen esfuerzo del Gabriel Mistral, por eso quisimos destacarlo también. Sí, sin duda. Yo creo que quizá un poco con harto orgullo nos dice, ojalá que este tipo de interacciones o este tipo de acciones se puedan replicar en otros colegios, más que beneficiar solamente a un grupo, en este caso mis alumnos, ojalá que esto se pueda esparcir por todo Linares. Perfecto, saludos a don José Retamal. Ya, en su nombre. Muy bien. Gracias Arturo. Gracias por la invitación. Arturo Fuentes, profesor de inglés de ese